Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con el programa de representación Ciudad de México con el maestro Juan Carlos Castillo Gómez con el tema Conociendo el Mundo Fiscal. Maestro, le cedo los micrófonos para que comience y cualquier cosa que necesite, aquí voy a estar para apoyarlo. Ok, muchas gracias, María. Pues buenos días ya a los que nos acompañan en el aula. Fin de mes, último día, 31 de julio, el cual este mes ahora nos tocó participar 2 veces, a inicio y a fin de mes. Así nos pasan algunos meses donde ya sea Gaudencio o yo nos toca estar 2 veces por mes. Muy rara la situación, pero se llega a dar, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a los que ya nos están acompañando. Sabemos que ya están en cierres de nóminas, en cierres de mes, el cual pues, es un día conflictivo para nosotros, como lo sabemos, pero aquí estamos con todo el gusto y el poder estar con ustedes. Muchas gracias. Saludos a los que ya nos están acompañando ahorita. Poca gente, pero ya se irá uniendo durante el transcurso de la charla. Entonces, pues un agradecimiento muy especial. En esta ocasión nos toca la representación Ciudad de México estar dando esta charla, la cual, como ya saben, nos lidera nuestro buen amigo el contador Eliud Cerero Reyes, y desde las alturas nuestro buen amigo el contador Juan Carlos Islas, al cual le mandamos un saludo muy afectuoso, que siempre está con nosotros. Y pues vamos a comenzar el día de hoy. Entonces, permítanme compartirles el material para que empecemos esta charla. Ya se está visualizando, ¿verdad? Sí, maestro. Ok, gracias. Entonces, en esta ocasión, como ya saben, hemos estado hablando de los regímenes fiscales de las personas físicas, en las cuales cómo pueden estar inscritos, que les conviene o no, ahora sí que ya es situación de la actividad preponderante de cada quien. En esta ocasión vamos a hablar del régimen de las actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas, ¿no? Las famosas plataformas digitales, que es como normalmente las conocemos. Ahora sí que este es el nombre completo, el nombre real, digámoslo así, estas, de este régimen fiscal, el cual todos conocemos como plataformas tecnológicas o digitales, ¿no? Que es lo que normalmente ya lo conocemos así. Pues vamos a comenzar, ya saben, un pequeño resumen, un breviario cultural de lo que es este régimen fiscal, y para ahí las dudas que tengan, pues con gusto las iremos comentando, ¿no? Pues como sabemos, para el SAT, las plataformas tecnológicas son aplicaciones informáticas de empresas que fungen como intermediarias entre quienes venden bienes o prestan servicios y el cliente final. O sea, aquí entran tres partes: el que ofrece el servicio o vende el bien, la empresa intermediaria y el cliente final, ¿no? Hay que tener muy en específico este planteamiento porque se está confundiendo con varias cosas, y eso a su vez también está dando hincapié a que hayan errores en los registros, errores en mi situación fiscal como persona física, obviamente, y estemos o declarando mal o no estemos en el régimen correcto. Por eso se hace mucho hincapié en que
plataformas tecnológicas o digitales. Por eso para el SAT, como nos está comentando, son las aplicaciones que ofrecen las empresas, que son los que van a fungir como los intermediarios, donde van a pedir que se inscriba uno como el que vende los bienes o presta el servicio, y también se tiene que inscribir lo que sería el cliente que va a recibir o esos bienes o esos servicios. Entonces aquí el punto fino, digámoslo así, de que para estar en el régimen de plataformas digitales siempre deben de existir estos tres factores: el que da, ofrece o presta el servicio, la aplicación en este caso, o empresa que funge como intermediario, y el cliente final. ¿Ok? Este régimen obliga a estos intermediarios, o sea, a las plataformas, o sea, a la aplicación, a retener ISR a los vendedores o prestadores de servicio. La retención de ISR se puede considerar como pago definitivo o provisional en función del tipo o monto de ingresos que perciba el contribuyente, ¿ok? ¿Cuándo se reguló este comercio electrónico? Recordaremos que en el 2019, el 9 de diciembre para ser más exactos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación lo que fue la sección 3, llamada de los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, que viene dentro del capítulo 2, que es de los ingresos por actividades empresariales y profesionales, y que corresponde al título cuarto, que es de las personas físicas, del cual estamos hablando de la ley del impuesto sobre la renta. Y un punto muy importante que hay que tener siempre presentes es que el no estar dado de alta en el RFC y no proporcionar la información solicitada a las plataformas digitales implica una retención del 20% para ISR y del 16% en el IVA. O sea, estamos hablando de un total de un 36%, a que si estuviéramos inscritos en el RFC y lo otorgáramos en estas plataformas, pues se iría a más de la mitad de este impuesto, ¿no? Porque quedaría en un 10 y en un 1, en un 2, o sea, dependiendo la tabla que nos han dado a conocer, ¿no? Entonces, sí bajaría rotundamente estos porcentajes de impuestos. Entonces, hay que tener siempre presente esta situación de que debemos de estar dados de alta, estar inscritos en el RFC para poder realizar estas actividades con el menor pago posible de impuestos, ¿no? Por decirlo de esa manera. Porque recordemos que años atrás, del 2019, fue el boom de la era tecnológica, en donde todo el mundo utiliza Uber, utiliza Cadifi, utiliza Amazon, utiliza Mercado Libre, utiliza Airbnb, o sea, todo este tipo de aplicaciones en la cual, como lo comentamos en el principio, lo que considera el SAT es de que está el que presta el servicio o vende el bien, está la plataforma intermediaria, está la empresa intermediaria y está el consumidor final. Entonces ahí ya está cubriendo lo que sería un ingreso por plataformas digitales. Entonces, recordemos también que esta situación, al ser empresas extranjeras que ofrecen estos servicios en territorio nacional, en el cual antes no tenían un domicilio fiscal estable en territorio nacional, entonces era el dilema de que por qué van a pagar impuestos si no tienen una residencia permanente o temporal, y
al menos a la autoridad no le convino, porque por ahí le estaban metiendo goles con la evasión de impuestos. ¿Por qué? Porque recordemos que este tipo de aplicaciones no pagaban impuestos, ninguna. En este caso, los usuarios que se inscribían, los que ofrecían o vendían el servicio, ¿qué era lo que realizaban? Pues realizaban el registro, metían los datos solicitados y demás, y lo único que les cobraban era el uso de esta aplicación, un 2, un 3, un 4% por cada servicio, pero era lo único que pagaban. Al hacer estas modificaciones y al ya ingresarlos de manera oficial, ahora sí que a una sección de la ley del impuesto sobre la renta, obviamente, y obviamente también en generación del IVA, pues prácticamente ya se tiene que pagar impuestos, ¿no? Que era lo que muchos no querían o no les agradaba el asunto porque decían ellos, es que yo al inscribirme en Airbnb o en Uber Eats o en este tipo de plataformas, dice, nada más pago el uso de la aplicación y me ahorro los impuestos, no tengo que estar pagando impuestos. Por ahí recordemos que había muchos que pues sí generaban un ingreso bastante alto y prácticamente era libre de impuestos, ¿no? Hasta que la autoridad vio la manera, porque literal fue eso lo que pasó, vieron la manera de cómo darle en la torre a las plataformas digitales y que si el servicio se está ofreciendo en territorio nacional, me tienes que pagar impuestos. Y al último se las aplicaron de que, pues, si quieres estar aquí, vas a aplicarte a mis leyes. Si no, mira, llégale, ¿no? Prácticamente fue lo que les dijeron. Y pues desgraciadamente, en este caso, pues las plataformas, en cierta medida, pues no pierden, ¿no? Prácticamente el que pierde es el usuario que se inscribe como vendedor o prestador del servicio, porque a él es al que le están aplicando estas retenciones. Y como lo comentó Hacienda, si te inscribes o tienes tu RFC y te inscribes o te pasas a la sección de plataformas digitales, te vas a hacer, nada más de tus retenciones van a ser el 8% del IVA, que es el 50% que dieron según ellos de ayuda, y las retenciones de ISR dependiendo la actividad a la que se dedique, ¿no? Pues como sabemos es por actividad terrestre, por habitación y no me acuerdo la otra, ¿no? Pero ahorita la vemos. Entonces, de acuerdo a lo que te dediques, tu ISR va a ser este porcentaje. Por eso aquí en la lámina que está en negrito y resaltado, ¿no? Antes nadie daba su RFC, simplemente te inscribías y empezabas a chambear, ¿no? Empezabas o a vender o a ofrecer el servicio, ¿no? Para esto, pues se le ocurrió la gran ideota a la autoridad de que ponernos, pues digamos que un ultimátum, ¿no? Ok, no te quieres inscribir, ok, pues vas a poder seguir chambeando en estas plataformas, pero de una vez te digo, el aplicativo, la aplicación, te va a retener el 20% del ISR y el 16% del IVA. O sea, vas a salir perdido. Y por ahí también llegamos a ver, o me llegó el caso de alguien que se dio de alta. Bueno, no, o sea, que se registró en la plataforma, pero no dio su RFC, nomás porque dice que no quería pagar impuestos. Entonces, al aplicarle estas retenciones, más lo que le cobra al aplicativo por el uso de esta herramienta, prácticamente hasta quedó a deber. Sí, y me acuerdo bien que era un producto de 1,000 pesos que le retuvieron casi 800, 900 en estas situaciones y nada más le dieron pues la diferencia, ¿no? Ponle 100 pesos. Y llegamos a ver otro en el que literal salía en rojo su servicio, su venta. Entonces sí empezaron la mayoría que, ¿sabes qué? Entonces ya no me conviene. Sí me tengo que dar de alta para que empiece yo a ganar por este tipo de servicios que estaban dando hasta antes de que se hiciera oficialmente, digamos que existiera el capítulo de plataformas digitales
y diera las reglas del juego para poder tributar en esta sección, ¿no? Pero, o sea, sí me tocó ver el que literal los que no se inscribían, o no, bueno, no, no daban su RFC en la plataforma, literal casi les tumbaban todo, ¿eh? Entonces ya no era negocio el trabajar de esa manera en estas plataformas digitales, pero sin proporcionar el RFC, ¿no? Entonces, sí estuvo fuerte ese cambio. Muchos tuvieron que adaptarse, muchos no les quedó de otra, porque literal muchos vivían de eso o viven de eso. Porque si bien por ahí es un comercial de Uber, que es lo que dice, en tus tiempos libres, chambea como taxista, ¿no? Prácticamente. Nada más vas a ganar dinero por ese tiempo, o sea, no es para que estés todo el tiempo aquí chambeando, o sea, nada más es por ratos libres. Lo mismo que Uber Eats, en Airbnb, pues sabemos que nada más es por la renta, el alquiler de los días que se requieran. Pero, o sea, la idea es de que no es un trabajo 100% absorbente o no hay un horario fijo que tengamos que cubrir. Entonces se supone que por eso el comercial era de que en tus tiempos libres, chambéale, sé chofer, inscríbete con nosotros para que ganes un dinerito extra, ¿no? Como decían ellos. Pero literal, la realidad es de que muchos es su fuente de trabajo, muchos se dedican a eso, muchos dependen de este tipo de actividades. Entonces, al ver que no les empezaba a convenir estas retenciones tan altas, pues tuvieron que inscribirse en el RFC, darse de alta con esta sección de plataformas digitales, proporcionar su RFC en la plataforma y ahora sí les empezaron a hacer las retenciones de acuerdo a ley y empezaran a ganar ahora sí dinero por lo que están realizando. ¿Ok? ¿Preguntas, amigos? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Ya hay muchos saludos a todos. Ahora sí ya permítanme saludar a la mayoría antes de continuar. Saludos a Areli Torres, de, si bien me acuerdo, de Pachuca, ¿verdad? Saludos hasta la Bella Airosa, que ya tiene rato que no andamos por allá, pero saludos a todos. Blanca Ponce, que no sabemos de dónde nos acompaña. Carmen, también, ¿cuál Carmen? Así que habemos muchas. Carmen Jardón, esperamos que sea la maestra de la representación, integrante también de la representación Ciudad de México, al contador Jesús también, al contador Héctor Hernández, al buen amigo Héctor, Gaudencio Gallardo, saludos, también integrante de aquí de la Ciudad de México, a Isela, que también no nos dice de dónde son, Gerardo Quesada, igual saludos, Luis Cisneros, Luis Méndez, Olga López, a Raúl O, Sandra Solano, Susana Reyes, al buen amigo Víctor Manuel Sánchez Ochoa, saludos hasta el bello estado de Chiapas, saludos a todos por allá, y a la contadora María del Consuelo Loya Chávez, que son los que ya nos acompañan en esta charla, ¿no? Saludos a todos en donde se encuentren todos por allá. Saludos a Areli, a ver, nos comenta. Hasta hubo quienes se hicieron personas morales porque con eso ya no les hacían retención y oh sorpresa, sus cargas fiscales son mayores. Saludos cordiales. Es correcto ese punto, Areli. Ahorita lo volvemos a retomar. Susana Reyes, saludos, buenos días a todos. Gerardo, saludos hasta Nogales, Sonora, saludos. Saludos hasta allá y un saludo también allá a mi buen tocallito Juan Arturo también. Ahora sí que nuestro coordinador de representantes de la ANAFINET. Saludos a todos. Blanca Ponce desde Chihuahua, saludos también a todos. Y hasta aquí, ok. Retomamos tu punto, Arely, que comentas. Y volvemos a lo mismo. Antes de que empezara esta situación de que existiera el famoso régimen de plataformas digitales, Héctor Hernández, saludos, muchas gracias, saludos desde Tuxtla Gutiérrez, saludos hasta la bella, hermosa Chiapas, que
también ya nos hace falta ir por allá también. Muchas gracias. De que volvíamos a lo mismo, de que se venían oyendo estas retenciones que en su momento iban a ser más altas de lo que realmente quedaron. Y por ahí no faltó quien empezó a armar sus estrategias fiscales, en donde les comentaron precisamente eso, que en lugar de ser personas físicas que crearan su empresa y con eso se iban a evitar los problemas, no les iban a aplicar esas retenciones y podrían trabajar a gusto. En eso estoy totalmente de acuerdo, de que no les hicieron esas retenciones, pero como dices tú, Ariel, oh sorpresa, pues resulta que son personas morales del título 2 del régimen general de ley. Y como bien lo dices, pues su carga fiscal es otra, ¿no? Obviamente, nada que ver con retenciones de plataformas digitales, pero prácticamente entraron de Guatemala, se fueron a Guatepeor, ¿no? O sea, les vendieron literal a tole con el dedo porque pensaron que realizando una empresa se iban a quitar esas retenciones y estoy de acuerdo, ¿ok? Si se te quitaron, ¿por qué? Pues porque no eres persona física, pero tienes más obligaciones a las que antes estabas obligado a realizar, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la ganancia? ¿Dónde quedó el beneficio? ¿Dónde quedó el apoyo? ¿Dónde quedó ese asesoramiento para que el contribuyente pudiera realizar sus actividades con el menor impuesto a pagar, ¿no? Como normalmente se dice, o el objetivo que se persigue en las estrategias fiscales, ¿no? Pues no, al contrario, simple y sencillamente lo embarcaron más y pues síguele, ya no te quedó de otra, o ni modo que ahora te des en suspensión de actividades en la empresa o la liquides para regresarte como persona física, ¿no? Entonces te va a salir más caro. Entonces, ¿cuál fue el dichoso beneficio de esa estrategia fiscal de crear tu empresa para estar como plataformas digitales, ¿no? O sea, bueno, ahí qué podemos hacer. Areli, en el mismo Mercado Libre les decían que como persona moral no había retención y los contribuyentes se iban con el espejo. Exactamente, exactamente. Y ahorita tocas quién fue el culpable. No lo queríamos decir, pero totalmente de acuerdo. Fue Mercado Libre el que empezó con esta situación y fue el que empezó a dar esos comentarios, al dar esas alternativas, y muchos pues sí se fueron por esa situación, ¿no? Y algunos todavía empezaron a crear pues sus SAS, que eran ellos, ahora sí que estos mismos, la misma persona física, pues se convertía en SAS y con eso ya supuestamente ya trabajaba, ¿no? Pero como les decíamos, o sea, volvíamos a lo mismo de que pues una empresa como va a ser chofer, si necesitas contratar a alguien para que haga esa función y lo que ya sabemos, ¿no? Ahora sí que dijéramos por ahí, el dar la materialidad de esa estrategia fiscal o de ese comentario, esa sugerencia que hacían los de Mercado Libre, pues simple y sencillamente terminó siendo la peor opción que pudieron haber realizado. Pero bueno, ahí sí ya, ¿qué les decimos, no? O sea, ya ahí sí ya no hubo y pues como ya sabemos, aparte de que pues todo lo puedes hacer tú, no necesitas de contador, no requieres de un asesor, entonces nada más hazlo, al fin el mismo aplicativo te va a decir que no, te va a calcular tus impuestos y demás, ¿no? Entonces no hay problema, tú hazle así y ya después vemos qué onda, ¿no? Pero no, desgraciadamente salió peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ha sido muy, digamos que muy, ¿cómo se diría? Muy controvertido este régimen, porque también por ahí recordarás, Areli, o también por ahí hay alguien se recordará o lo recordará, que antes de que existiera el régimen de plataformas digitales, estas plataformas también, o los que estaban en plataformas digitales, querían, bueno, no querían más bien, estaban en RIF. RIF fue el primer, digamos, régimen donde los empezaron a colocar.
Ya después como que empezaron a querer separar y fue donde ya aquí lo metieron, ahora sí que crearon su propio régimen, ¿no? Pero los primeros sí estaban trabajando como RIF o los dieron de alta como RIF. Ya en uno que otro los mandaban, pero a actividades empresariales. ¿Y a qué voy? Antes de que existieran este tipo de aplicaciones, existían, bueno, y eso me acuerdo mucho porque me tocó verlo hace como 20 años, en donde las bases de sitio o de taxis, y eso sí me acuerdo porque esas sí estaban funcionando de esa manera. Obviamente hace 20 años no había tanta tecnología como ahora. Estaba apenas, empezaba el boom, ¿no? De los celulares y eso. Pero existían las bases de taxis, o existen todavía. Y obviamente tenían un teléfono, digamos que de estación, a lo cual repartían tarjetitas, y el que quería o requería un servicio de taxi, le mandaban, bueno, pues daban las tarjetitas, entonces ya nomás uno hablaba a la estación y le mandaban el taxi, ¿no? Pero estoy hablando de carros particulares, ¿eh? No como taxis de sitios de taxis que normalmente conocemos, no, no, no. Ahora sí que autos particulares con servicios de taxi, pero que no eran, obviamente, taxis oficiales, ¿no? Obviamente, digamos que eran taxis piratas, pero en una, ahí sí te puedo decir que en una empresa, o sea, constituida, en donde literal su actividad era el autotransporte de pasajeros terrestres y a los amigos que se inscribían para dar ese servicio, los daban de alta por honorarios o en el régimen de actividades empresariales. El que menos ya después empezaron a aceptar, pues date de alta como RIF, pero por la misma actividad. Y en ese tiempo sí estaba esa actividad en RIF. Entonces, se daban de alta ahí, se inscribían o se iban a dar, pedir chamba con estos amigos, este tipo de empresas, y nada más daban su recibo. Me acuerdo que se los pedían a la semana, a la quincena o al mes. Pero igual realizamos, ahora sí que la empresa pues llevaba la bitácora de todos los servicios, le daban su cheque, porque en ese tiempo todavía era cheque, raro era el que utilizaba este, transferencias, porque en ese tiempo también no todos tenían cuenta bancaria, no todos utilizaban las aplicaciones de los bancos, o sea, estaban en pañales en ese tiempo. Y les daban su cheque y listo, ¿no? Esa era, digamos que la forma de antesala, o digamos que el abuelito del Uber, porque como les digo, o sea, así operaban, y eso me acuerdo mucho porque su zona, aquí en la Ciudad de México, su zona plus o donde trabajaban era en Polanco. Ahora sí que literal en Polanco, de ahí hablabas, iban por ti a la empresa o al despacho y de ahí ibas, te llevaban con el cliente, ¿no? Y también pues les decías, ¿no? Pues si también es este servicio redondo, que me lleve 2 horas, que me espere y que me regrese, ¿no? O sea, obvio te cobraban el tiempo todo ahí y sin problemas, pero ese fue la antesala o esa fue como les digo, el abuelito de Uber aquí en la Ciudad de México. No sé si a alguien le tocó o a alguien lo tocó usarlo, porque yo le estoy hablando de hace 15 años más o menos, yo creo que fue eso, en donde cuando estaba trabajando en esa zona de Polanco, literal así era como nos transportábamos. Aparte de que llevábamos pues las laptops, ¿no? Los maletines para ir a la empresa y empezar a chambear. O sea, siempre que íbamos a hacer una auditoría o nos tocaba ir a hacer revisión a cualquier empresa, ese era nuestro medio de transporte. Hablábamos a la empresa, nos mandaban el auto y igual nos decían, son estas placas, está el marca, está el chofer se llama, así como nos lo manda ahorita Uber, igualito, es igualito, ¿no? Y en ese tiempo teníamos que, así como nos esperaban, a ver tu identificación, si eres, órale, entonces vámonos, ¿no? Ya no les decíamos a dónde teníamos que ir y todo, porque ellos se supone que ya sabían, entonces ya nos llevaban, dejábamos el equipo, ya nos instalábamos en nuestra sección
retomó ahora sí que esperando nada más media hora, ya regresábamos y nos regresaban al despacho, ¿no? O sea, era esa forma de trabajo y después lo implementaron ahora sí a los sitios de taxis oficiales, ahora sí, literal, ahora sí, taxis oficiales. Y fue una forma en que también los mismos taxistas decían, pues es que a mí me conviene porque tengo chamba segura, no tengo que estar dando vueltas y vueltas a ver qué encuentro. O sea, fue un buen medio hasta que pues, los hicieron cambiar, ¿no? De que no, ustedes taxis, ustedes es otra forma y los de servicio privado va a ser otra. Y de ahí hasta que se vino lo de Uber y todas estas situaciones, ¿no? Pero es un buen recuerdo que tengo de esta situación y pues la verdad cuando toco estos temas me gusta comentarlo porque aunque no hubiera tecnología, el trabajo ya existía, simple y sencillamente se adecuaba donde existiera. Porque como decíamos, es que este servicio no era para todos, no era lo mismo utilizar este servicio a tomar un taxi. Sí salía, pues si no es que era el doble o el triple del precio, pero también la ventaja era de que pues me daban mi factura, ¿no? Entonces yo ya pedía mi factura por el servicio y sin problemas. Entonces, son adecuaciones que se fueron realizando y que obviamente tuvieron que evolucionar con el transcurso del tiempo. Con la era tecnológica, pues simple y sencillamente ahora se llama Uber, ¿no? Entonces, pero aquí la diferencia es de que pues Uber es una empresa extranjera que ya tiene ya un domicilio establecido aquí en Ciudad de México para cubrir, bueno, no en Ciudad de México, no en territorio nacional, para cubrir los requisitos que le exigió Hacienda para poder trabajar sin problemas. ¿Ok? Pues continuemos. Este nuevo régimen de plataformas digitales entró en vigor el 1 de junio de 2020 y resulta aplicable a todas las personas físicas que enajenen o presten servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, informáticas y similares, siempre que las operaciones sean mediante un intermediario. Aquí estamos viendo las tres partes que componen un régimen de plataformas digitales. La persona física que está inscrita en el régimen de plataformas digitales, la plataforma digital intermediaria que ofrece los productos o servicios y el cliente final o el consumidor final, el que va a adquirir los productos o servicios de las plataformas digitales. Con este quiero poner un ejemplo que también se dio mucho y más tiempo en esta época de pandemia que estuvimos encerrados y que creó este conflicto de si debo de estar como régimen de plataformas digitales o permanecer en mi régimen actual. Es un contribuyente que se dedica a que es de este sector agropecuario, un agape, uno de actividades agrícolas, silvícolas y pesqueras. Su actividad es de invernadero de plantas no tradicionales, sino de este tipo de plantas que se llaman crásulas o de tipo desérticas, que son tipo prohibido, obviamente, debe de tener permisos de las entidades correspondientes si no es una actividad ilícita y también puede ser prácticamente una actividad de tambo directo. Suculentas se llaman ese tipo de plantitas y que obviamente se venden en un puesto en un mercado local o en un local en un centro comercial o como quiera, ¿no? Esto lo comento porque, como saben, aquí en Xochimilco, pues la mayoría son productores de planta. Muchos ya se están metiendo este giro de las suculentas, ¿no? Antes eran muy pocos lo que la vendían, ahora ya son varios. Pero, como sabemos, aquí en Ciudad de México existen el famoso mercado de Madreselva y el Parque Ecológico de Cuemanco, que son los dos mercados más grandes de plantas aquí en Xochimilco y que prácticamente pues toda la venta es exclusivamente en los mercados, ¿no? Muchos, al darnos este encerrón,
siguieron con sus ventas, pero anunciándolas por Facebook, o en Twitter, o en Instagram, en donde en sus propias perfiles, o los que tenían su fanpage de su negocio, subían las fotos, subían los precios, subían las características y todo como literal, como si te lo estuvieran vendiendo en persona. Dejaban sus medios de contacto y les hablaban para hacer estos consumos. La pregunta era, ¿tengo que estar registrado en el régimen de plataformas digitales por vender mi producto de esta manera? ¿Ustedes qué opinan? Y en base a lo que ya platicamos y a lo que tenemos aquí en la lámina, precisamente. A ver, ¿quién contesta? Gerardo, no, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y eso literal, así la mayoría empezó a vender, ¿eh? Muchos así lo hicieron. O sea, empezaron a utilizar redes sociales para anunciarse, para hacerse la publicidad. Y aquí en este caso de este contribuyente, lo que hacíamos era de que obviamente en su libretita de sus ventas, literal, hizo su columna o hizo en su reporte ventas por Facebook, porque Facebook era la que le estaba dejando, era la que sí le estaba dando esas ventas. Lo que no pudo vender de manera presencial, Facebook se lo empezó ahora sí que digamos que fue su medio de difusión. Y por ahí fue donde encontró, pues digamos que la línea alterna a sus ventas. Pero sí, obviamente así nadie más, pero ok, Gerardo es correcto. No es dentro del régimen de plataformas digitales. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando una plataforma intermediaria que ofrezca nuestros productos o servicios. Aquí literal es el contacto entre el vendedor o prestador de servicios y el consumidor final. No hay una plataforma que sea intermediaria. Es que es Facebook, sí, pero Facebook no es una plataforma digital. Facebook es una red social, que es una red social, es una aplicación donde yo estoy subiendo lo que yo quiera, cuestión personal, cuestión laboral, lo que sea. No me está condicionando a que tengo que subir una u otra cosa, no. Ahora sí, literal, como decíamos por ahí, o sea, el Facebook, el Twitter, el Instagram, es lo que se acordarán muchos de las épocas de primaria, secundaria, me acuerdo, me tocó a mí, literal lo que era el chismógrafo. ¿Alguien se acuerda de esos famosos chismógrafos? O sea, literal son las redes sociales. No más que como ahora todo es tecnológico, pues es más fácil ahí, ¿no? O sea, entonces puedo subir lo que yo quiera. Ya después lo habrán visto. En esta época de pandemia fue donde empezaron a adecuar secciones dentro del Facebook y por ahí también recordarán que hay una sección que subieron que se llama Market, que es donde literal anuncias todo lo que quieras vender, ¿no? Y otro que pues obviamente todos los van a ver y si lo compran pues ya es buenísimo, ¿no? Pero adecuaron esa sección en Facebook en donde existe esa mercadito, porque pues, es literal market, recordemos que es mercado, en donde podemos poner, ahora sí que ya los productos o servicios, pero ya le damos su descripción, ya le damos los rangos de precio, ya les damos todas las características que necesitan para ser vendido ese bien, ¿no? O ser ofrecido ese servicio. O sea, también lo tuvieron que evolucionar, pero a lo que vamos, o sea, cuando recién se empezó con esto, literal lo subías en tu perfil de Facebook y sabes que, mira, vendo estos productos y literal aquí están mis datos. Si quieres mayor información, pues échame un mensajito, mándame un WhatsApp y te lo proporciono sin ningún inconveniente, ¿no? Y listo. Entonces, por esta situación les comentaba, no necesitas hacer tu cambio de régimen a plataformas digitales. ¿Por qué? Simple y sencillamente
No hay una plataforma que sea la intermediaria, que sea la que ofrezca tus servicios a los posibles consumidores, ¿no? Entonces, aquí la línea es directa, es entre tu prestador o vendedor de bienes y el cliente final. Entonces, no aplica que tengas que realizar tu cambio a el régimen de plataformas digitales. ¿Ok? Personas físicas que pueden tributar en este régimen son, como ya sabemos, Uber, Rappi, Uber Eats, Commerce Shop, Airbnb, Bit, Therapify más bien, entre otros. Por ahí también sabemos que está Spotify, está Cabify, están Amazon, está Mercado Libre, están todas las plataformas que normalmente utilizamos, ¿no? Y obviamente los que se incluyen pagos que reciban por cualquier concepto adicional a estas, ¿no? Porque muchos dicen, pues es que nada más son los que ofrecen este tipo de servicios, ¿no? Ok, sí, porque muchos decían Spotify. ¿Spotify por qué? Pues simple y sencillamente, pues estás comprando ahora sí que la biblioteca de música. Es que yo oigo lo que, no, pues precisamente por eso, o sea, a ti te dan toda la galería y escucha lo que quieras, pero estás pagando por obtener esa galería. Misma situación para Netflix, para Amazon Movie y todo ese tipo de aplicaciones. O sea, nos están ofreciendo un servicio de qué, de música, de videos, de servicios de espectáculo, lo que sea. Entran en este sector. ¿Ok? Los impuestos por este régimen fiscal. Como sabemos, la finalidad de este régimen, de este esquema tributario, fue gravar las actividades de las plataformas tecnológicas con IVA. A su vez que las plataformas tienen que retener IVA e ISR de todas las personas físicas que utilicen para generar ingresos. O sea, el SAT creó todas estas retenciones que deben de aplicar a los ingresos de quienes generen ingresos a través de ellas. Si aquí recordemos de que si te retenían algo era el uso de su aplicativo, como recordemos. Ok, pero ¿sabes qué? Ese servicio que estás ofreciendo graba IVA y además se te tienen que retener el IVA y el ISR, que ese es lo que no nos comentaron en su momento. Airbnb graba IVA. ¿Alguien sabe? Que sería aquí el único que, digamos, podría quedar exento de IVA. Y eso si le queremos dar el tratamiento así tipo arrendamiento. ¿Airbnb graba IVA? ¿Alguien ha utilizado Airbnb? ¿Han revisado sus comprobantes que mandan? ¿No? ¿Nadie? 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 A ver, por aquí ya. Víctor, no he utilizado, ok. Los demás, tampoco. No, tampoco. Ok. ¿Nadie más? Pues no. Entonces, Airbnb graba IVA. ¿Por qué? Que decimos es servicio de hospedaje. Y al ser hospedaje, nos estamos refiriendo a una actividad tipo hotel, en donde recordemos que los hoteles graban IVA y graban el impuesto sobre hospedaje. Punto problemático con los de Airbnb porque cada estado les está cobrando el impuesto sobre nóminas, ¿eh? Sobre nóminas, el impuesto sobre hospedaje.
Y muchos dicen, ¿por qué si no soy hotel? Pues, ¿qué te crees? ¿Cuál es tu actividad en Airbnb? Servicio de hospedaje. Un hotel, ¿qué actividad tiene? Servicio de hospedaje. ¿Por qué dices que no estás obligado al pago de la contribución del impuesto sobre hospedaje? Si estás realizando la misma actividad que un hotel, no más que tú lo estás ofreciendo por plataformas digitales. Y el hotel, pues simple y sencillamente porque es hotel. Así se catalogó, ¿no? O así se dio ese nombre de hotel, el que quiera. Tú das el mismo servicio, nada más que por plataforma digital. Entonces, sí estás obligado al pago de la contribución del impuesto sobre hospedaje. Por acá también preguntaban, al momento de realizar mi factura de Airbnb, ¿debo de desglosar el impuesto sobre hospedaje? La respuesta sería, si quieres. Ahora sí que lo desgloses o no lo desgloses, el Estado te va a retener el impuesto sobre hospedaje determinado en base a los ingresos obtenidos por plataforma digital. Entonces, es o fue el medio, o fue donde los agarraron de que si antes no grababas IVA, pues ahora lo vas a grabar. Y las retenciones no te las vas a quitar y si hay contribuciones locales de por medio, las vas a grabar. Entonces, lo que fue Airbnb antes del 2019, o antes, sí, pues en el 2019 para atrás, después de junio de 2020 a la actualidad, o sea, sí cambió su situación fiscal. Entonces, muchos siguen analizando si les conviene o no, pero pues la realidad es de que si quieren obtener ingreso por ofrecer ese tipo de servicios, pues lo van a tener que pagar, ¿no? Entonces, por esta situación es del que las actividades por plataformas digitales, todas graban IVA, ¿no? Y también, como les decía, Airbnb que podría ser la que no, porque le pudiéramos dar algún tratamiento de arrendamiento, pues no. Simple y sencillamente, pues es un comercio, es una forma que busca lucro, o sea, y listo, ¿no? Y si nos vamos más adentro, pues es amueblado, ¿no? Entonces, por donde quieran, graba IVA, ¿no? Y todas las demás, pues obviamente graban IVA. Entonces, con esto, aparte de incrementar lo de las retenciones, aparte de incrementar el IVA, entonces es donde les digo que por eso ya luego, si no estaban inscritos en el RFC, no se lo proporcionaban a la aplicación, pues simple y sencillamente les daban nada del producto o servicio que ofrecieron y en el peor de los casos hasta quedaban a deber. Entonces ahí sí estuvo bueno este punto en debate con los buenos amigos del SAT. Y obviamente lo que les decía, de acuerdo a la actividad, va a existir la retención de IVA y la retención del ISR. En transporte de pasajeros o bienes, de IVA es el 8% y en el ISR es del 2.1%. En venta de bienes o servicios, IVA sigue siendo el 8% y en la retención es el 1%. Y en arrendamiento de inmuebles es el 8% de retención de IVA y el 4% de ISR, ¿no? Estos porcentajes tienen que ser forzosamente con el RFC inscrito, obviamente, y estar en el régimen de plataformas digitales, ¿no? Obviamente, eso sí es forzoso para que ahora sí que nos respeten estos porcentajes, ¿ok? Gaudencio, a mis clientes sí les pedimos desglosen el impuesto sobre hospedaje porque se debe de conocer cuánto es el importe de ese impuesto, aunque normalmente se va a gastos para quien los va a deducir. Es correcto, o sea, por eso te digo de que les digo en el sentido de que si tiene que ir desglosado, pues es al gusto de cada quien. ¿Por qué? Pues porque no todos piden factura. En este caso, obviamente, si lo van a pedir, pues normalmente sí tendría que ir desglosado, ¿no? Pero también me acuerdo que en el
manual de facturación de Airbnb no lo tenía contemplado, ¿eh? Entonces tendrían que modificar esos, sí que son manuales para poder desglosar el impuesto, ¿no? Que como dices, o sea, contablemente, pues sabemos que se va un gasto, pero sí debería de venir manifestado en el comprobante para que sepa el consumidor final en qué se está gastando toda esa renta, ¿no? O en qué es lo que le están cobrando por realizar ese servicio, ¿no? Por estar consumiendo ese servicio. El estar 2, 3 días utilizándolo me cuesta tanto de impuesto sobre hospedaje, me cuesta tanto de IVA, me cuesta tanto de retenciones, o bueno, que se estén pagando. Y, o sea, sí tendría que ir desglosado, ¿no? Pero, como te digo, no todos lo hacen, o la mayoría no lo hace, pero ¿cómo vas a determinar si el impuesto que te esté calculando el estado en el que se encuentre es el correcto? Porque también dependemos que el impuesto sobre hospedaje, pues es el, ay, ¿de cuánto es? Creo que el 4 o el 2%, ahorita se me olvidó, pero es parejo, ¿no? Se supone. Entonces, porque el que varía es el del impuesto sobre nóminas, también de acuerdo a cada entidad, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a determinar si es correcto el impuesto sobre hospedaje? AIRA es el 3% aquí en Ciudad de México. Entonces, ¿cómo vamos a determinar qué es el porcentaje correcto? O sea, sí debemos este, de desglosarlo para saber que estamos haciendo bien el cálculo, ¿no? O por lo menos que la entidad sepa de dónde se va a considerar para este porcentaje. Pero bueno, ahí sí, pues eso es lo que digo, es a cuestión de cada quien. Pero el deber ser es que sí debe de venir desglosado. ¿Ok? Y como vemos entonces lo que les digo, o sea, vean de si uno que no está dado de alta, que es el 20% del ISR más el 16 del IVA, estamos hablando de un 36. A estar dados de alta y registrados en plataformas digitales a 8% de la retención del IVA y el 2.1 de ISR, ¿no? Que estaríamos hablando de un punto de 10.1, el más alto, ¿no? Bueno, no es cierto, el de arrendamiento es que sería al 12%. Al 36, estamos hablando de más de la mitad de beneficio en este punto. ¿Ok? Lo que comentábamos de las retener hasta el 36%, pues obviamente no. O sea, mejor nos damos de alta y listo, ¿no? Nos evitamos ese problema. Ok, me doy de alta. Tengo dos supuestos, los cuales vamos a ver. El pago definitivo, que en esta modalidad no retienen el ISR y el IVA y ahora sí que en la misma aplicativo se lo paga directamente al SAT, ¿no? Para este pago definitivo hay dos consideraciones. Uno, el contribuyente no podrá tener ingresos mayores a 300,000 pesos en el año y no se pueden aplicar deducciones. O sea, literal, así como me lo retienen, lo pagan y yo ya no hago nada, ¿no? Literal. Hablando única y exclusivamente de mi registro en el régimen de plataformas digitales. O sea, si no me quiero meter en problemas, literal, pago definitivo, lo que me retengas ya que queden como pagos definitivos y sin problemas. Aparte de que no gano 300,000 pesos al año y pues no voy a tener reducciones, obviamente. Esto en situación de pago definitivo. Si nos vamos a pago provisional, aquí nos van a hacer las retenciones del 2.1 y del 8, en este caso hablando del ejemplo de autotransporte de pasajeros y bienes, que es el 8 y el 2.1. Entonces, aquí sí vamos a tener que estar realizando nuestros pagos provisionales mensuales, vamos a tener que estar enviando nuestras DIOTs y vamos a presentar declaración anual, o sea, lo que venimos haciendo con cualquier otro régimen tributario, ¿no? Llámese actividades empresariales, llámese arrendamiento, llámese reciclo, vamos a tener que hacer nuestras declaraciones, nuestras informativas, como cualquier otro
contribuyente. En este caso, es obligatorio el provisional si mis ingresos son mayores a 300,000 pesos al año. Y pues como habíamos dicho, esta retención del 10.1, que es el 8 del IVA y el 2 del ISR, tienen que ser bueno, nos los van a aplicar siempre y cuando demos nuestro RPC en las plataformas digitales y con eso en automático nos van a respetar los porcentajes de acuerdo a la actividad en la que estemos ofreciendo el servicio o vendiendo nuestros productos. Aquí hay que tomar en cuenta que los ingresos de las aplicaciones no son tributables en el régimen de incorporación fiscal o en el reciclo, por lo que será necesario actualizar las actividades económicas y nuestras obligaciones fiscales. ¿Esto en qué sentido? Lo que les comentaba. Muchos, antes de que existiera plataformas digitales, venían tributando como RIF. Y sí se vio, o sea, literal. Entonces, cuando existe ya independiente plataformas digitales, tuvieron que migrar de RIF a plataformas digitales, porque con RIF y Reciclo no son, digamos que no son compatibles, ¿no? Cada una con cada cual. Entonces aquí sí, como vemos aquí en la lámina, ¿no? ¿Qué tipo de pago me conviene más? Pues simple y sencillamente va a depender de los ingresos y si se tiene uno o más regímenes fiscales, ¿no? Entonces, aquí digamos, ahora sí que si estamos en actividad, como por decir en RIF, pues teníamos que pasar a régimen de plataformas digitales. Pero también si tengo otra actividad, puedo estar en actividades empresariales, ¿no? Y ahí es donde me aplicaría el poder estar con pagos provisionales dentro de plataformas digitales para que las retenciones que me hagan las pueda disminuir dentro de mi declaración mensual de actividades empresariales. Entonces, ahí sí es donde ahora sí, de qué nos vamos a depender para estar en el régimen fiscal, pues obviamente de los ingresos y si tenemos uno o más regímenes fiscales. A ver, Gaudencio. Muchos Ubers rebasan los ingresos de los 300,000 pesos anuales, facturan más de 30,000 mensuales. ¿Es correcto? En este caso, pues tienen que realizar pagos provisionales. No les queda de otra, aunque sean únicamente plataformas digitales. Y como lo vimos, tienen que presentar informativas, tienen que presentar DIOT, tienen que presentar contabilidad electrónica, tienen, entre comillas, porque recordemos que plataformas digitales no enviamos contabilidad electrónica, pero sí vamos a enviar DIOTs, pues tendríamos que enviar contabilidad electrónica, ¿no? Y aquí es donde viene lo bonito de que si lo envío o no lo envío, qué hacemos, qué no hacemos, me conviene, no me conviene. Aquí es donde decimos mucho. Analiza la situación, analiza tus actividades, ver en cuál encaja cada una y ahora sí tomar la mejor decisión para poderle decir al contribuyente qué le conviene, ¿no? Ejemplos de las actividades de transporte terrestre, pasajeros y entrega de bienes: Uber, Didi, Cadifi, Rappi. Estas aplicativos, la retención es del 2.1%. En servicios de hospedaje, Airbnb, Booking.com, Expedia, Hotel Tonight, que la retención es del 4% de ISR, ok, recordemos, el IVA es el 8% en todas. Y de enajenación de bienes y prestación de servicios como Mercado Libre, Amazon, Facebook Marketplace. ¿Recuerdan lo que comentamos? Coursera, Udemy, Fiverr, 1%, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de aplicaciones por tipo de actividad. Entonces, si nuestros ingresos por plataformas tecnológicas, sueldos e intereses no exceden los 300,000 pesos del año, las retenciones se considerarán como pagos definitivos y podremos no presentar declaración anual.
Si es el primer año y estimamos que no excederemos de ese monto, igual podemos considerar la retención como un pago definitivo. Y para considerar estas retenciones como pagos definitivos es necesario presentar el aviso de actividades económicas y actualización de obligaciones a más tardar a los 30 días después de haber recibido el primer ingreso por plataformas digitales. Recordemos que también en plataformas digitales puede convivir con sueldos y salarios e intereses. Misma situación que el reciclo, pero aquí nada más hablando de plataformas digitales, ¿no? Entonces, si tenemos plataformas digitales, recibimos sueldos y recibimos intereses y no exceden de los 300,000 pesos, nos vamos por pagos definitivos para las retenciones, ¿ok? Y una vez ejercida la opción de pagos definitivos, esta no podrá variarse durante un periodo de 5 años a partir de la fecha en que se haya presentado el aviso. O sea, si ahorita decidimos que nos vamos por plataformas digitales por pagos definitivos, de aquí a 5 años no vamos a cambiar esa opción, ¿ok? Y si superaran o exceden los 300,000 pesos al año, incluidos obviamente los sueldos y salarios e intereses, y si percibimos algún otro tipo de ingreso, como ya les comentamos, servicios profesionales, actividades empresariales, arrendamiento, entonces este ISR será considerado para pagos provisionales, ¿ok? Y obviamente presentar informativas, presentar declaración anual en donde vamos a considerar nuestras deducciones autorizadas y estas retenciones de ISR y de IVA, ¿ok? O sea, esas son las dos opciones. Si paso de los 300, pues es pagos provisionales y si no, pueden ser definitivos. ¿Qué obligaciones se tienen en este régimen? Es pues actualizar la información que tenemos en el SAT, trasladar el IVA por la venta o la prestación del servicio, informar nuestro RFC a la plataforma tecnológica, el intermediario, para que nos hagan la retención, ya sea provisional o definitiva, y como ya sabemos, de no hacerlo, pues nos retendrán el 20% del ingreso, ¿no? Conservar la constancia de retenciones que nos expida la plataforma tecnológica, que aquí también podríamos ponerlo entre comillas, porque luego las plataformas no nos expiden correctamente las constancias, o resulta que nosotros tenemos que entrar en la plataforma, en nuestro usuario, y solicitar estas constancias que deberían de ser obligatorias e emitidas sin que nosotros tengamos que realizarlas, pero ahí por eso les pongo de que, entre comillas, porque ahí a cada quien se pelea como quiere, presentar mensualmente las informativas de la DIOT y obviamente si los ingresos rebasan los 4,000 años, los 4 millones al año, recordemos que hay esos beneficios de que si no los rebasamos, pues no estamos obligados a su envío. Y lo mismo de llevar contabilidad electrónica si los ingresos son mayores a 300,000, ¿ok? Con el IVA, aquí, ¿cuál es la fundamentación? Si el producto o servicio grava IVA, la plataforma está obligada a retenerle al vendedor o al prestador de servicios el 50% del IVA cobrado al cliente, o sea, hace el 8%. Si el vendedor o prestador no indica en la plataforma su RFC, entonces se le va a retener el 100%, se hace el 16%. Esto viene en el artículo 18J, fracción 2, inciso A de la ley del IVA. Quienes obtengan únicamente ingresos por plataformas, sueldos e intereses, hasta 300,000 pesos, no podrán considerar la retención del 50% del IVA como pago definitivo, o sea, lo que vimos. Estoy dado de alta, lo proporciono en la plataforma, mi retención se va al 50%, que es lo mismo, el 8% del IVA. Si además los clientes de las plataformas digitales les pagan directamente a los vendedores o prestadores de servicios, entonces estos deberán pagar el 8% de IVA sobre el ingreso cobrado como un pago definitivo, sin derecho a acreditamiento alguno. Si obtuviésemos ingresos de más de 300,000 pesos al año, entonces pagaríamos el 16% menos el IVA acreditable. Eso viene en los artículos 18L y 18M
de la ley del IVA, ¿no? ¿Eso qué nos quiere decir? O sea que si no utilizamos el aplicativo para que ofrezcamos o el servicio o vendamos el producto, tenemos que pagar obviamente esos impuestos, aunque no estén reportados por la plataforma, y la diferencia o las sanciones de que no vamos a tener derecho a acreditamiento alguno, ¿no? Entonces, aguas en ese punto. Y ya por último, pues obviamente vamos a ver las preguntas frecuentes más sobresalientes para este tipo de plataformas, que nos dice la primera. Solo vendo mercancías en tienda en línea, pero no me retienen ISR. ¿Qué debo hacer? Pues se debe presentar la declaración mensualmente del 1% como pago definitivo sobre tus ingresos si no exceden de 300,000 al año, junto con sueldos e intereses. Si exceden de los 300, además debemos de calcular el impuesto anual, ¿no? La pregunta 2, presto servicios de hospedaje que me pagan por fuera de la plataforma. ¿Debo declararlos? Respuesta, sí. Si es un cliente que provenga de la plataforma, pero te paga directamente, tú debes pagar el 4% de ISR y considerarlo como pago definitivo o provisional. Si no son clientes de la plataforma y tienes otro canal de ventas como tu página web o publicidad en redes sociales, entonces se considerará una actividad empresarial y debes de pagar el impuesto según ese régimen. Es decir, deberás hacer una declaración por plataformas digitales por los ingresos de estas y una de actividades empresariales por las demás ventas. ¿Recuerdan lo que les puse el ejemplo de la venta de las suculentas vía Facebook? Aquí entra. No es por plataformas digitales y sí es por tu régimen de actividad empresarial actual. ¿Ok? Gerardo, excelente tema. ¿Podrá compartir el material? Sí, se lo mando a María y que ella lo comparta en los grupos, ¿no? Ahí sí, sin ningún problema. 3, tengo una tienda física, pero también vendo en línea. ¿Cómo debo pagar mis impuestos? Los ingresos de tu tienda física corresponden al régimen de actividades empresariales y las de la tienda en línea al régimen de plataformas digitales. Entonces deberás hacer una declaración por plataformas y la otra por actividades empresariales, ¿ok? O sea, desde aquí ya estamos viendo que no tienen que ver nada una con otra. Una es directamente la actividad por la plataforma porque es el medio que me está dando esa venta o ese servicio. Y otra muy diferente a yo venderla por mis propios medios, ¿no? Como les decía, redes sociales son tuyas, de nadie más y es tu actividad empresarial, ¿no? Entonces, nada que ver una con otra. Reparto comida, pero los clientes me pagan en efectivo. ¿Debo reportar esos ingresos? Sí, debes declarar mensualmente el 2.1% de ISR como pago definitivo si los ingresos no exceden de 300,000 al año, como ya sabemos, junto con sueldos e intereses. Y si exceden, pues obviamente pago provisional y la declaración anual. ¿Puedo deducir mis gastos o inversiones dentro del régimen de plataformas digitales? No, cuando se opta por pagos definitivos. Cuando las retenciones de ISR son pagos provisionales, en la declaración anual es donde se va a determinar este cálculo anual y vamos a poder deducir estas deducciones, ¿no? Obviamente. Y en el caso de las inversiones, pues debemos de seguir las reglas del régimen de actividad empresarial. O se hace depreciaciones, ¿ok? La última, ¿puedo estar en reciclo y además tener ingresos por plataformas tecnológicas? No. Si optamos por reciclo, no pueden tener ingresos por plataformas, pueden tener ingresos por plataformas, pero los demás ingresos pagarían impuestos conforme al régimen de actividad empresarial, ¿no? ¿Ok? O sea, aquí, como decíamos, no es compatible plataformas con reciclo
ni con RIF de los que aún existen, ¿no? Entonces, no son compatibles estos tres regímenes fiscales, ¿ok? Y por último, pues recordemos el punto principal o el medular de las plataformas digitales, el no estar dado de alta ante el SAT, o sea que contemos con nuestro RFC, y no proporcionarlo a las plataformas digitales, pues me va a implicar un pago mayor de impuestos, como ya lo vimos, de un 12% que podríamos pagar máximo dados de alta con nuestro RFC en plataformas digitales, que es un 8% del IVA, y un 4% de ISR, hablando de Airbnb o de este tipo de situaciones, que sería el más alto, a pagar un 36%, que sería 20% de ISR y uno 16% de IVA. Entonces aquí el flujo pues, prácticamente es nada, ¿no? Entonces por eso es muy importante de que si vamos a tributar en este régimen fiscal, debemos darnos de alta por ley, ¿no? Y darlo de alta en nuestras aplicaciones para que las retenciones sean las correspondientes, ¿no? Y no salgamos perdiendo por estar dados de alta sin nuestro RFC en la aplicación, ¿no? ¿Ok? A ver, Consuelo. Aunque esté dada de alta en plataforma, en la anual el SAT me junta los ingresos con mi actividad empresarial, con los de plataforma, ¿es correcto? Pues en teoría te podría decir que sí, siendo la opción, obviamente, de que en lugar de ser pagos definitivos, van a ser pagos provisionales, ¿no? Obviamente se entiende que es porque tienes más de 300,000 pesos al año, tienes actividad empresarial aparte de plataformas tecnológicas, entonces sí, las dos se van a conjuntar en la declaración anual y en ella misma vas a poder disminuir las retenciones que nos están haciendo tanto de IVA como de ISR para poder realizar tu declaración anual, ¿no? Y obviamente vas a poder deducir las deducciones o inversiones por la actividad de plataformas digitales en la declaración, pero va a ser hasta la declaración anual, ¿ok? Y pues sí, ahora sí que sería esto el final de la charla, ¿no? Entonces, hasta aquí estaríamos terminando esta charla con este régimen fiscal y pues gracias a los que me acompañaron. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario que quieran realizar o tengan alguna duda antes de que terminemos? Pues muchas gracias. Por aquí pues ya saben los cursos que ofertamos y pues si no, aquí están mis medios de contacto para que resolvamos para ahí sus dudas, sus comentarios. Si requieren algún que, ahora sí que platiquemos de algún tema en específico, pues háganoslo llegar y con gusto lo estaremos tocando aquí en el aula, ¿no? ¿Alguna otra duda, amigos? ¿Todo bien? Y si no, pues María, te regreso los controles y pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Ya mediodía con 15 minutos y pues vamos a ponernos a trabajar, ¿no? Ahora sí ya, después de la charla, pues ahora sí vamos a seguirle, como les decía, 31 de julio, nómina, cierre de mes, entonces todavía hay chamba por hacer dentro del día, ¿no? Saludos, no, pues al contrario, gracias Irma, gracias Olga, muchas gracias a todos los que me acompañaron y nos vemos en la siguiente emisión. María, te regreso a los controles y nos vemos la siguiente emisión. Muchas gracias, maestro. Igualmente que tenga muy buen día. Gracias. Hasta luego. Bueno, esto fue todo por hoy en el aula. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos mañana martes. Que todos tengan un bonito día. Gracias.